En la línea telefónica, como habíamos querido y comprometido, la charla Marco Antonio Baños. Él es ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Él sabe muchos de estos temas que se destacan en el instituto. Qué gusto, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Jaime, muy buenas tardes, te saludo con el afecto de siempre y mi gratitud por el espacio que me brindas. Igual, querido Marco, gracias por estos minutos. Sabemos que es de un día complicado de fiesta, de reconocimiento también para todo lo que has hecho a lo largo de este 2024. Marco, 6,219 millones de pesos para la elección. ¿Es mucho, es poco, es suficiente o será insuficiente? Mira, en mi opinión es insuficiente para poder atender los compromisos que implica la logística de una elección judicial en los términos que ya se conocen. Se está reflejando de manera directa en la imposibilidad que tiene el INE para poder instalar las 172,000 casillas que se requerían. Ahora, con el magnífico reporte que presentaba Andrea, pues nos damos cuenta cómo el INE ha tenido que tomar algunas decisiones que son fundamentales para esta elección. No habrá casillas electorales instaladas como se hizo el pasado 2 de junio, sino se aprobó una modalidad que se llama de casillas seccionales, que no son necesariamente centros de votación, sino son la definición de una casilla por cada sección electoral y el establecimiento de rangos mínimos y máximos que debe de haber. Por ejemplo, son 4 rangos que se establecieron. Habrá casillas que tengan entre 100 y 1,000 electores, habrá casillas que tengan entre 1,001 y 2,000 electores, un tercer rango que va de 2,001 a 3,000 y el último de 3,001 a 4,000 electores. Entonces, ese tipo de casillas son las que se van a utilizar y solamente se va a aprobar en una sección electoral la instalación de 2 o más casillas cuando se sobrepase el número de los 4,000 electores. ¿Qué significa eso? Que vas a tener casillas que reciban una cantidad impresionante de personas, hasta 4,000, vuelvo a insistir, y si se rebasa ese número, pues podrá haber 2 casillas. ¿Por qué lo hace el INE? Pues porque no tiene posibilidades de poder integrar el resto de las casillas electorales. Y luego, pues también se han tomado diversas decisiones. Este tema de las boletas electorales que ya empezábamos a comentar ayer, Jaime, sí genera, en mi opinión, una serie de confusiones y de posibilidades de errores que se puedan cometer, porque efectivamente tanto Carla Humphrey, consejera, como Uquit Espadas, presentaron una serie de reflexiones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Uquit decía, es necesario que se piloten las boletas. Él lo que proponía era una estrategia donde el INE hiciera una especie de encuesta viendo cómo la gente puede llenar o no llenar, o qué errores se pueden cometer con esas boletas, porque en rigor se van a entregar una especie de hoja en la que vienen los nombres de todas las personas propuestas por cada uno de los cargos. Y en la parte superior tú vas a anotar el número con el que se identifica a esa persona. Y entonces, efectivamente, decía, por ejemplo, Carla Humphrey, bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, una persona quiere anotar el número 22, pero no lo hace en uno solo de los recuadros, sino que pone el número 22 separado en 2 de los cuadritos que están en la parte superior? Sí. Ese evidentemente podría generar un voto completamente distinto al que quiere la persona, porque no estaría votando por la persona del número 22, sino estaría votando por la persona del número 2 y estaría colocando además pues un error, porque sería 2 veces el 2. Si fuera el 23 o el 24, pues votaría por el número 2 y el 3 en caso que separara el número. Es un tema muy complejo el que enfrenta el INE y por supuesto requiere una estrategia de comunicación, de información, de socialización de esta información que sea lo más eficaz posible para que los ciudadanos puedan adentrarse a ese tipo de problemas. Sin duda. En términos de dinero no les va para más, Jaime, hay que decirlo con toda claridad. No hay manera de que se pueda hacer de otra forma, y de hecho es tan confuso el tema de cómo poder garantizar un ejercicio del voto de la manera más adecuada, que incluso ayer no se pudieron aprobar los 6 formatos de las boletas electorales. Se aprobaron 4 de los 6 que tiene como obligación el INE para poder entregarlos en las casillas. Y luego, pues un tema que también demuestra la complejidad tuvo que ver con la discusión que hubo sobre el papel seguridad. Y de hecho Guadalupe Tadei, en su calidad de presidenta, propuso una situación interesante. De alguna manera lo decía también Andrea, pero ella decía, bueno, si no alcanza el papel seguridad para fabricar las boletas, entonces que se apruebe una especie como de segundo
esquema de fabricación de las boletas, donde haya un papel bond con algunas condiciones de seguridad impresas en él para garantizar la confiabilidad de las propias boletas. Pero en general pues es un tema que ha generado una enorme discusión y que me parece a mí pues ha arrinconado al INE ante la imposibilidad presupuestal de poder garantizar todas las condiciones de confiabilidad de la elección. Marco, ¿crees, por último, que se logre rescatar algo en la reunión que se va a celebrar con la presidenta ya en los primeros días del próximo 2025? En mi opinión no, porque la presidenta de la República, pues digamos, en rigor debe tener 50,000 peticiones de ampliación presupuestal, pues con todo lo que ha ocurrido y ahora con el compromiso de atender no nada más los programas sociales que ya estaban, sino las ampliaciones que la propia presidenta ha impulsado. Y la presidenta pues ha sido bien clara, porque ha dicho que el INE explique públicamente en qué se va a gastar el dinero, pero casi diciéndoles no les vamos a poder ampliar esa cantidad de dinero. Y de verdad veo muy complejo que pueda haber alguna ampliación, y en caso de que esta hubiera, sería una ampliación mínima que a lo mejor le daría al INE para poder contratar un poco más de personal, pero difícilmente para poder atender toda la cantidad de compromisos logísticos que implica esta elección. Y la complejidad de la propia elección. Pues Marco Baños, gracias, ya te lo decía ayer y lo reitero nuevamente hoy, gracias por el 2024 y te deseo un extraordinario inicio del 2025 y te seguiremos tocando la puerta para que nos ayudes a comprender todos los temas en el ámbito electoral. Cuídate mucho, Marco, y gracias. Gracias, un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Jaime. Hasta pronto. Es Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, en este análisis profundo de lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir con la elección de jueces y magistrados. Déjeme ir a la pausa. Regreso.